Ok. Dice por aquí en el título que les puse, um, dice la religión verdadera. Eh, toda la, ¿cómo podemos decir? O muchas veces en nuestra vida nos hemos preguntado a lo mejor nosotros o alguien nos ha preguntado o hemos escuchado a alguien que se pregunta cuál es la religión verdadera, ¿verdad? Y todo el mundo levanta la mano, ¿no? Cuando preguntan, ¿y cuál será la religión verdadera? Bueno, pues el cristiano dice, por la mía, el musulmán dice que la de él, el budista que la de él, eh, y así, ¿no? Con todas. ¿Cuál será la verdadera? Y bueno, dentro del cristianismo, todos dicen ser la religión verdadera, ¿verdad? Porque hay diferentes ramas, se ha ramificado, por ahí se ha dividido, todos dicen ser la religión verdadera. Y este capítulo que estuvimos estudiando esta semana precisamente nos aclara esa duda. Y aquí nos dice Dios cuál es la religión verdadera. ¿Vale? Así que vamos a descubrirlo esta tarde. Bueno, yo creo que ya todos lo estudiaron durante la semana, pero vamos a profundizar un poquito en este asunto. La religión verdadera. ¿Sale? Muy bien, la palabra religión eh, yo creo que muchas veces la tenemos así como que un poco confusa, ¿no? Si yo les pidiera un concepto de religión o le preguntamos a alguien, ¿para ti qué es la religión? A lo mejor diríamos, bueno, pues es ir a la iglesia, es estudiar la Biblia, este, realizar ciertos rituales, ¿no? Dentro de una iglesia, agradar a Dios, no sé. Cada quien podemos tener algún concepto, pero mira, esta palabra viene del latín eh, religio, ¿sí? Y significa, bueno, está dividida en dos, ¿no? Tiene un prefijo que es la palabra, esta partícula se le llama, que es re, ¿sí? Que nos indica que cuando decimos re, intensidad, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, algo nos gusta mucho, decimos, eso está re bueno, ¿verdad? Una película, una comida, por ejemplo, ¿sí? O sea, indica intensidad. Eh, y luego tenemos el verbo ligare, que significa, ¿qué dice ahí? Ligar o amarrar. ¿Ok? Entonces, viendo estas dos cosas, estas dos palabritas, ¿qué nos diría ya Bueno, tienen una terminación ion que significa acción o efecto, ¿sí? Entonces ya con estos tres significados podemos deducir lo que significa, ¿sí? Religión significa ligar fuertemente. Y aquí les puse entre paréntesis a qué se refiere, ¿no? Ligar qué y con qué. Bueno, ligar al ser humano, ¿sí? Con Dios, ¿sí? Ligar fuertemente con Dios. Eso, o unirnos, ¿no? Atarnos a Dios fuertemente. Eso es lo que significa la palabra religión. Y bueno, no sé si teníamos más o menos la idea de lo que significaba, porque es una palabra que todo el mundo la mencionamos, ¿no? Pero a lo mejor no sabemos de dónde viene esa palabra, ¿verdad? Así que bueno, ya tenemos aquí un concepto. Eh, y vamos a leer Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Eh, aquí nos habla, bueno, yo creo que todos conocemos, ¿no? Estos textos, Mateo 28, el final del Evangelio, del 18 al 20, por ahí Jesús pronuncia estas palabras y le dice lo siguiente a sus seguidores, ¿sí? Antes de partir al cielo les dice, entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id a todas las naciones y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahorita decíamos que cuál es la religión verdadera. Bueno, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, eh,
Él no vino a fundar religiones, ¿verdad? Para empezar. Él vino a enseñarnos el camino, ¿no? El camino correcto, ¿no? Cómo debemos de vivir lo que Dios espera de nosotros y nos demostró cómo se hace, ¿no? No nada más nos vino a dar órdenes, sino vino a demostrarnos cómo hacerlo. Y bueno, al final, cuando Él se despide de sus discípulos, les hace una petición especial, les dice, vayan por todo el mundo, ¿sí? Y hagan que, dice ahí, dice, hagan discípulos, seguidores, ¿sí? Traigan más seguidores. ¿Se acuerdan cuántos eran ellos? En ese momento eran 120 nada más. Y les dice Jesús, traigan más gente, ¿sí? Invítenlos, bautícenlos también, ¿sí? Y aparte, ¿qué más dice? Enséñenles a obedecer. Todo lo que aprendieron de mí, enséñenselos. Y no nada más enséñenles, sino enséñenles a obedecer. Ahora, ¿cómo enseñamos a obedecer nosotros a la gente? Generalmente tenemos también un falso concepto, ¿no? De lo que es la misión de la iglesia. Y decimos, pues hay que enseñarle a la gente, hay que empezarles a instruir, ¿no? Lo que Dios exige de nosotros. Y empezamos con el diezmo y que el sábado y que no te vistas así, etcétera, ¿no? Porque creemos que eso es lo que Dios nos pide, ¿no? Hay que enseñar, perdón, hay que enseñarles a obedecer, ¿no? Dice aquí. Pero ¿cómo debemos enseñar a obedecer nosotros a la gente? ¿Cómo nos enseñó Jesús? Dijimos ahorita, a través de su ejemplo. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, con el ejemplo. O sea, tenemos que vivir lo que hemos aprendido de él, si no, no tiene sentido. Si no, para empezar, la gente no nos va a seguir. ¿Sí? Ese es el primer punto, el primer detalle, ¿no? Entonces, mucho menos van a querer bautizarse, ¿sale? Y dice, y Jesús promete estar con nosotros, ¿sí? Pero hay que hacer las cosas correctamente. Nos pide enseñar, nos pide hacer discípulos, o sea, traer más gente y bautizar, ¿sale? Y tiene que ser en este orden, ¿sí? No podemos primero bautizar y luego enseñar, ¿sale? Entonces, tenemos que tener como que ¿cómo se puede decir? Eh, el concepto de nuestra visión, de nuestra misión, perdón, bien claro, ¿no? En nuestra mente, porque cuando hacemos las cosas al revés o como yo creo que debe ser, pues las cosas no funcionan, ¿no? Y eso le pasó al pueblo de Israel en lo que estuvimos estudiando en la semana. Dios tenía un plan para el pueblo de Israel, una misión, pero no se cumplió o no se estaba cumpliendo al menos hasta en ese momento, ¿no? Cuando se escriben estos textos o este capítulo de Isaías y Dios tiene que llamarles la atención de alguna manera, ¿verdad? Eh, tenemos aquí dos palabras que se parecen, ¿sí? Son similares, a lo mejor tienen algo de, de parecido, pero no es lo mismo. Religiosidad y espiritualidad. ¿Será lo mismo? No es lo mismo, ¿sí? Religiosidad y espiritualidad. Se refieren a cosas muy, muy diferentes. La religiosidad tiene mucho que ver con las formas, ¿sí? O sea, con la forma en que yo llevo o sigo mi religión, ¿sí? La espiritualidad tiene que ver con mi relación con Dios, ¿sí? Esto tiene que ver ya más con las, ¿cómo se puede decir? Pues con las organizaciones religiosas, ¿sí? Y cómo nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Dentro de lo que es la religión. Y escuchamos decir, por ejemplo, esta persona es muy religiosa, no sé si lo han escuchado, ¿no? O se los han dicho a ustedes, es muy religioso, o sea, muy metidos dentro de la religión, muy metódicos, muy, ¿cómo se puede decir? Pues que tomamos muy en serio, ¿no? La religión. Y la espiritualidad es otra cosa, ¿sí? La espiritualidad es algo uh, que nos une con Dios, como decíamos ahorita, eh, y no necesariamente tiene que ser una persona que pertenezca a una religión, o sea, puede ser una persona que no pertenece a ninguna religión y es espiritual, es decir, le atraen las cosas espirituales, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es la religión, la iglesia, ¿sí?
podemos saber muchos religiosos, o sea, gente que seguimos la religión, ¿sí? Y algunos nos la tomamos muy, muy en serio, eso es ser un religioso, pero podemos no ser espirituales, ¿sí? Y saben que esto estaba sucediendo en el pueblo de Israel, ¿sale? En lo que estuvimos estudiando. Eh, se había convertido el pueblo en personas muy religiosas, en extremo, podríamos decir, muy minuciosos en la forma de llevar su religión, pero no eran nada espirituales. ¿Qué les parece? Y Dios, a Dios no lo podemos engañar, y Dios se da cuenta, obviamente, de esto, aunque a lo mejor entre nosotros nos engañamos, ¿no? Y decimos, oh, qué religioso este hermano, qué espiritual, podemos decir, ¿no? Pero a Dios no lo podemos engañar en este asunto. Isaías 58, vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Isaías 58 nos habla de dos temas muy especiales y que tienen que ver con lo que les puse ahorita en el título, la religión verdadera, ¿sí? O sea, la religión verdadera eh, no es, ¿sí?, una organización, no es una denominación, ¿sí? Porque les digo que todo el mundo decimos, no, es que nosotros somos la iglesia verdadera, la religión verdadera, y todo el mundo lo dice, ¿sí? Yo creo que no hay ninguna, que yo sepa, alguna religión que diga, no, nosotros pues somos una religión falsa, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo que Dios se ríe de nosotros, ¿no? Porque estamos discutiendo y peleando a ver quién tiene la razón, cuál es la religión verdadera, pero Dios pone las cartas sobre la mesa y nos dice, ¿saben qué? Miren, esto es la religión verdadera, ¿sí? Así que si tú dices tener la religión verdadera, tienes que tener estos aspectos o cumplir con estos requisitos, ¿sí? Fíjense bien lo que nos dice por ahí desde el versículo 1, vamos a ir leyendo. Isaías 58 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, le dice Dios a Isaías, ¿sí? Dice, y a la casa de Jacob su pecado. ¿Okay? No era una tarea fácil la que tenía Isaías, ¿sí? Eh, tenía que, dice, denunciar el pecado del pueblo, ¿sí? O sea, decirle sus verdades, como decimos, ¿no? Y bueno, a nadie nos gusta que nos digan eso, ¿no? Entonces el pueblo obviamente estaba, eh, pues no estaba receptivo, ¿no? Al mensaje de Dios. Y el profeta, bueno, también pues dudaba, ¿no? En algunos momentos, esto lo estudiamos, ¿no? Al principio, como al principio de su ministerio, él pues no estaba a lo mejor cumpliendo al 100, ¿no? Con lo que Dios le pedía precisamente por esto, ¿no? Por la oposición a la que se enfrentaba. Y dice el versículo 2, me buscan cada día y se deleitan en saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiera dejado la ley de Dios. Me piden juicios rectos y quieren acercarse a Dios. Pues esto como que no suena a pecado, ¿no? Y precisamente este es el peligro, ¿no? De todo este asunto, porque eh, está diciendo Dios, mira, este pueblo se acerca a mí, les gusta conocer de mí, estudian la Biblia. Y bueno, si yo fuera Isaías, a lo mejor yo le hubiera dicho a Dios, bueno, pero pues eso está bien, ¿no? O sea, ¿por qué les tengo que denunciar su pecado o sus faltas, ¿no? Y mira lo que sigue diciendo, el versículo 3. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Le dicen a Dios. Nos humillamos y no te diste por entendido. Sin embargo, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Vuestro ayuno termina en contiendas y debates y heridas inicuas con el puño. Ayunando así, no será oída vuestra voz en lo alto. Eh,
normalmente decimos, ¿no? Y pensamos que Dios escucha todas las oraciones, ¿sí o no? Y decimos que Dios escucha todas las oraciones, pero aquí Dios está diciendo que hay oraciones que no son escuchadas. Y eso está grave, ¿no? Dice que hay oraciones que no son escuchadas. Eh, ¿Cuál era el pecado del pueblo? Ellos ayunaban, estudiaban, iban a la iglesia, diezmaban. ¿Cuál era su pecado? ¿Cuál era su error? Bueno, dice, hacen todo esto, pero ¿qué más hacían? Aparte de portarse bien, así entre comillas, dice que oprimían a sus trabajadores, ¿sale? Y eso le disgustaba bastante a Dios. Dice, incluso cuando ayunaban, cuando hacían ayuno, dice, el último acababa todo en pleitos, en discusiones, incluso en golpes, dice aquí, se van los golpes. Y dice Dios, ¿y ustedes creen que les voy a escuchar sus oraciones? Entonces hay una pregunta. Eh, ante los reclamos del pueblo, porque el pueblo decía, oye, pero hemos ayunado, nos humillamos y tú ni en cuenta, tú no nos escuchas, no respondes, no te importamos. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha sucedido esto? Les pregunto, ¿cuántas veces? Eh, el pueblo de Israel llegó a creer que el ayuno, ¿sí? Era para, como para presionar a Dios, ¿no? Para impactarlo, para impresionarlo, de que pues estaban tomándose algo muy en serio, un asunto muy en serio y que hasta dejaban de comer y necesitaban que Dios hiciera algo, ¿no? En favor de ellos. Llegó a ser el ayuno como un fin, ¿no? No un medio, sino un fin, ¿sí? Es decir, yo ayuno y automáticamente yo recibo la respuesta a mi oración, ¿sí? Eh, Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos pensado lo mismo? ¿Cuántas veces cuando yo he ayunado, creo que Dios está como que obligado a responderme y a hacer lo que yo quiero o lo que yo necesito? Normalmente no se nos enseña dentro de lo que es la religión, ¿sí? El propósito del ayuno. ¿Sí? Algunas veces aquí hemos hablado, ¿no? de estos asuntos y es algo muy extenso y a ver si luego por ahí hablamos de esto. De hecho, el miércoles algo nos platicaban del ayuno, ¿se acuerdan? Los que estuvieron. Es muy, muy extenso este asunto, pero nosotros a veces pensamos que al ayunar, pues como que Dios, queremos que Dios se va como a compadecer de nosotros y que va a decir, ay, pobrecito, tiene todo el día sin comer, bueno, le voy a cumplir su deseo, ¿sí? Eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel y le reclamaba a Dios porque no recibía una respuesta, le reclamaban a Dios, ¿sí? Y cuántas veces yo a lo mejor le he reclamado a Dios, ¿no? Porque ayuné, porque estuve orando y no recibí respuesta. Pero aquí dice Dios, el detalle, dice, bueno, sí oras y oras muy bonito a lo mejor y ayunas, pero en tu vida tú demuestras que no eres nada espiritual. Eres muy religioso, pero no eres nada espiritual. Y podemos decir, bueno, pues es algo similar, ¿no? No, no es algo similar, ¿sí? Son cosas muy diferentes. Y luego vean lo que sigue diciendo después de estas palabras fuertes de parte de Dios. Versículo 5 sigue hablando del ayuno y les dice Dios qué es lo que él quería cuando ayunaban, ¿sí? Dice, es tal el ayuno que me agrada un día que el hombre se aflija, ¿sí? Y que baje su cabeza, perdón, como junco y haga cama de silicio y ceniza. A eso llamáis ayuno, un día agradable al Señor. Era lo que ellos decían, ¿no? Es un día agradable al Señor, ¿sí? Ellos, Dios les ordenó, ¿no? Que en ciertas fechas ellos ayunaran.
pero habían caído en este asunto, ¿no? Entonces, dice Dios, ¿a eso le llaman ayuno? O sea, eso es lo que yo les pedí, que dejes de comer y que andes ahí con la cara, así como de vela derretida, dice, causando como lástima, ¿no? Ante los demás y queriendo causarle lástima a Dios para que me escuche, para que me tome en cuenta, ¿sí? Y que me haga algún favor, ¿no? De algún tipo. Este, dice, ¿tú crees que yo me deleito en eso? Y que dice, hagas cama de silicio, o sea, que andaban así como de luto, ¿no? Eh, que rasgaran sus vestiduras, que anduvieran, dice, con su cabeza agachada, tristes porque no disfrutaban de eso, obviamente. Dice Dios, y todavía creen o sea, o dicen que es un día agradable al Señor. Está, ¿cómo se dice? Complicado, ¿no? Este asunto, porque es muchas veces lo que hacemos nosotros, ¿sí? Eh, y vean lo que Dios quería de ellos. Dios no quería que dejaran de comer. El ayuno tiene un propósito, obviamente es espiritual, ¿sí? Eh, basado en lo que pasa fisiológicamente en nuestro cuerpo. Les digo, la otra vez tocamos un poquito algo de este tema. Nos ayuda el mantener nuestro estómago en descanso, nos ayuda a tener mayor lucidez, ¿sí? A estar en una mejor conexión con Dios. No es para que Dios se compadezca de mí por mi sufrimiento, ¿no? Por mi sacrificio que estoy haciendo, sino es porque quiero estar en contacto más directo con Dios, sin distracciones, sin la pesadez de la comida, para poder percibir, discernir mejor su voz, pero generalmente no pensamos así. Y a veces, miren, quedamos en el error de decir, hermanos, el próximo sábado va a ser día de ayuno. Y bueno, los que les gusta el ayunar, dicen, ah, qué padre, vamos a ayunar. Y se une la iglesia, ¿no? En ayuno. Y, y como, ¿para qué lo hacemos? Porque es el día de ayuno, porque así viene en el calendario, hay que ayunar ese día. ¿Cuál es el propósito por el que lo hacemos? ¿No? Y a lo mejor varios lo hacemos, ¿no? Ay, vamos a ayunar y estamos ayunando. Y no sabemos para qué lo estamos haciendo, ¿sí? Y a lo mejor tenemos cuando tenemos problemas, ¿sí? Decimos, ah, voy a ayunar, decimos, ¿verdad? Pero ¿por qué lo estoy haciendo? Porque quiero percibir la voz de Dios mejor, porque quiero eh, percibir mejor su presencia en mi vida, percibir mejor su voluntad, o porque quiero que me saque de un apuro. ¿Por qué lo hacemos? Normalmente es lo segundo, ¿sí? Y esto es lo que estaba sucediendo aquí. Y entonces Dios les dice, fíjense bien, lo siguiente. Dice, versículo 6, antes el ayuno que me agrada es dice Dios. O sea, lo compara con un ayuno, ¿no? ¿Por qué ayuno? Bueno, en el ayuno, bueno, nos privamos del alimento, ¿no? Aquí en lo que Dios nos está pidiendo, ya así con un significado más profundo, es que nos privemos ¿de qué se imaginan? De, de mis gustos, de mis preferencias, de lo que yo quiero, ¿sí? De mi egoísmo, que me despoje de eso, ¿sale? Porque, bueno, vamos a ver, ¿por qué? Dice, lo que a Dios le agrada, dice él, es que desates las ligaduras de impiedad, soltar las cargas opresivas, dejar libres a los que son quebrantados, dice, y que rompas todo yugo, que partas tu pan con el hambriento. Eh, dice, a los pobres errantes, albérgalos en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano cuando necesita ayuda, ¿no? Eh, ¿Qué les parece lo que nos dice Dios? O sea, así como nos despojamos o nos privamos, perdón, del alimento, dice, ahora tú te vas a privar de lo que tú quieres, ¿sí? Y te vas a fijar, yo quiero que te fijes
en lo que necesitan los demás, no en lo que crees que tú necesitas, ¿sí? O sea, de estar pensando egoístamente, ¿no? Así que es mucho más profundo el significado del ayuno, ¿no? Entonces, generalmente no sabemos a qué se refiere o por qué se hace, ¿verdad? Y dice Dios, el día que hagas esto, ¿sí? Dice el versículo 8, lo que leímos al principio, entonces, ¿qué va a pasar? Dice, nacerá tu luz como el alba y tu santidad se verá pronto. O sea, la santidad no se ve en la iglesia, ¿sí? No se ve en cómo me visto, y que voy con mi corbata y toda la cosa a la iglesia, no, ¿sí? O que tanto diezmo. Mi santidad se manifiesta en estas acciones. Dice, y entonces tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás al Señor, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Dice, y hasta entonces te va a escuchar. Y esto es algo que en lo que generalmente no meditamos, ¿no? O sea, siempre decimos, es que Dios nos escucha a todos, pero estamos viendo aquí, Dios lo está diciendo que no nos escucha a todos, ¿sí? Hay un requisito para que podamos ser escuchados por Dios, ¿sí? Si nos oye, acuérdense que la diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Oír, pues sí, oímos, ¿no? Percibimos los sonidos, pero escuchar, ¿qué es? Escuchar es poner atención. Entonces, Dios me puede oír, Dios oye mi oración, pero a lo mejor no la escucha. O sea, la oye, pero no la va a atender. ¿Por qué? Bueno, porque hay un requisito, dice aquí. Y dice el versículo 9, invocarás al Señor y Él te oirá. Hasta entonces, dice, clamarás y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti todo yugo, el dedo acusador, escuchen bien, y el hablar, ¿qué dice? Malicioso. Ahí están los requisitos de Dios, ¿sí? ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que te ponga atención? ¿Quieres que te atienda? Entonces dice, quita de en medio de ti todo yugo, ¿sí? ¿Qué es lo que me tiene atado a mí? Y aquí cada quien, pues hay que meditar, ¿no? ¿En qué estoy, cómo se dice? Tan involucrado que a lo mejor a Dios lo tengo allá en segundo lugar, ¿no? Que quite aparte, dice, el dedo que acusador, ¿sí? A los que nos gusta señalar, ¿sí? Y fijarme en los demás, ¿no? A ver qué hace fulano, el vecino, el hermano de la iglesia, el pastor, ¿sale? Y dice, y el hablar malicioso, ¿sale? Y aquí pues tenemos que autoanalizarnos bien, ¿no? O sea, ¿qué de estas cosas o cuáles de estas cosas tengo en mi vida? ¿Sí? Dice, y si te das a ti mismo en servicio del hambriento y satisfaces la necesidad del afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y dice el versículo 11, y el Señor te guiará siempre. En las sequías, ¿qué va a pasar? Dice, te va a saciar y fortalecerá tus huesos. Serás como huerta bien regada, como manantial inagotable. Reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones y serás llamado, ¿qué dice? Reparador de muros caídos y restaurador de calzadas para andar. Y aquí se refiere, bueno, al trabajo que debemos hacer, ¿no? Hacia los demás. A veces también creemos que o forzamos esto, ¿no? Decimos, bueno, si Dios quiere que ayude al hambriento, que ayude al que está pasando alguna necesidad, que vista al desnudo, etcétera, y rápido salgo a la calle a ver dónde hay gente para ayudarle, ¿sí?
A veces pensamos que así es la cosa, ¿no? Como que forzar las cosas, ¿no? A ver, oiga, señora, usted no necesita, aquí le va, ¿sí? Eh, Cuando generalmente en nuestro diario vivir nos topamos con este tipo de personas, ¿sí? En mi trabajo, en la escuela, en mi vecindario, en mi familia, en mi iglesia, y no hago nada al respecto, ¿sí? Eh, entonces no tengo que forzarlo, o sea, esto se da de manera natural, ¿no? O sea, donde quiera que haya una necesidad, si el Espíritu Santo mora en mí, yo voy a ¿qué? Hacer algo, ¿sí? Lo que sea para ayudarle, independientemente de su necesidad. Eh, pero a veces como que tratamos también de impresionar a Dios, ¿no? Y decir, bueno, voy a llevar esta ropa ya porque ¿sí? Es lo que tengo que hacer como cristiano. Voy a llevar comida allá a tal lugar. Voy a buscar a ver a quién le doy despensas, ¿sí? Cuando muchas veces la necesidad la tengo así a un lado de mí y no tengo que andar buscando gente, o sea, ahí la tengo y Dios las pone, ¿no? Ahí y ahí las tenemos y no hacemos nada. Entonces, eh, es algo delicado, les digo, es un asunto en lo cual tenemos que meditar mucho. eh, si nosotros analizamos bien lo que Dios nos pide aquí, y sigue diciendo otro tema interesante que es en relación al sábado. Eh, Otro asunto delicado, ¿verdad? Dice 13, versículo 13, si retiras tu pie de pisotear el sábado y de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado, ¿qué dice? Lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras no siguiendo tus propios ¿qué? Caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando, ¿qué dice? Ni siquiera hablando tus palabras. ¿Y a qué se refiere esto? No buscar mis caminos, no hablar mis palabras. Dice retraer nuestro pie, de no pisotearlo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, eh, este día es un día dedicado exclusivamente a quién? A Dios. ¿Sí? Es cierto que es para nosotros también, o sea, fue hecho para nosotros, ¿sí? Pero nosotros durante este día nos concentramos únicamente en quién, en Dios, o eso debiéramos de hacer. No, no nada más un rato, ¿sí? En el culto, a lo mejor el sábado en la mañana un ratito, y a lo mejor todavía si soy muy espiritual, ¿verdad? Entre comillas, pues otro ratito en la tarde, ¿verdad? Y ya creo que ya cumplí con Dios, ¿sí? Eh, Dios pide que ese día, ¿sí? Esas 24 horas, sean para quién, para Él. Eh, no nada más 1 hora o 2 horas en la mañana, 1 hora o 2 horas en la tarde. Son 24 horas que empiezan desde ya, desde ahorita, ¿verdad? Y desde ya tengo que olvidarme de que dice ahí, de hablar mis palabras, o sea, estar en las conversaciones que tengo normalmente en la semana, dice, tente, ¿sí? Mis pensamientos incluso, fuera, ¿sí? Eh, Mis acciones, o sea, todo lo que hago durante la semana, hasta ahí. Cualquier cosa que me desconecte de Dios, eh, ya está pues incurriendo en estos, ¿no? En estos aspectos. Eh, Porque a lo mejor usted puede decir, bueno, no vi la novela en toda la semana, entonces el sábado sí puedo verla. No, no es así. O sea, cualquier cosa que me desconecte de Dios eh, durante este día, a Dios le ofende, le molesta, le entristece, ¿sí? Aunque yo diga, no, pero está bien, ¿no? O sea, está bien. Y cada quien tenemos nuestra manera, ¿no? A lo mejor de guardar el sábado, ¿sí? Eh, y les digo, cada quien tenemos nuestra manera porque Dios no dejó en su palabra así como que una lista de cosas, ¿no? A ver, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, ¿sí? Sin embargo, dejó principios, ¿sí? Y este es uno de ellos. Este texto es un principio,
Entonces, si yo empiezo a poner en la balanza las cosas que yo hago, ¿sí? Eh, y las comparo con lo que me dice aquí en Isaías 58, puedo fácilmente, bueno, si soy sincero con Dios, puedo deducir fácilmente qué puedo y qué no puedo hacer, ¿sí? Y siempre andamos confundidos, ¿no? Y le preguntamos al pastor, oye, pastor, ¿y estará bien que haga esto en sábado? ¿Sí? Normalmente estas preguntas las hacemos no porque estemos confundidos, sino porque queremos que alguien nos apoye, ¿no? Y que nos diga, sí, está bien, bueno, no se preocupe. Queremos escuchar pues, lo que queremos escuchar, ¿sí? Este, entonces, tenemos que ir a los principios, ¿no? De la palabra de Dios. Y aunque aquí no mencione, por ejemplo, el ver la novela, aquí no dice, no veas la novela el sábado, o no veas tal cosa en la televisión, o no vayas, o no hagas, ¿sí? No lo dice aquí, pero con estas pocas palabras que menciona Dios aquí nos está diciendo todo. Y si no lo tenemos claro es porque a lo mejor no queremos escuchar, o no hemos puesto mucha atención a lo que nos dice por aquí la palabra de Dios, ¿sí? Dice, entonces, versículo 14, te deleitarás en el Señor y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te sustentaré con la herencia de Jacob, tu padre. La boca del Señor lo ha hablado. Hasta entonces, dice, vas a disfrutar un sábado. No sé si todos los que están aquí disfrutan de los días sábados. ¿Sí? Ojalá que sí. Ojalá que no sea una carga para nosotros. Ojalá que no estemos, cuando se está metiendo el sol todavía, tratamos de sacarle jugo, ¿no? Al resto de la semana, haciendo nuestras cosas, ¿sí? O cuando se está ocultando el sol, el día sábado ya estamos así como que ya que se acabe porque tengo mis pendientes, tengo que ir para allá, tengo un compromiso, ¿sí? Y no disfrutamos el sábado. Ya estamos viendo el reloj, ¿verdad? En la iglesia y a qué hora se acaba este hermano, ¿verdad? Porque yo tengo mis asuntos y este día no debiéramos de tener otros pendientes, ¿sí? No debiésemos estar, ¿cómo se puede decir? Eh, escuchando la palabra de Dios con prisas, o sea, ¿cuál sería la prisa que tenemos en este día? De ir a ver la película, la novela, la novia, el trabajo. En teoría no debiera haber nada, ¿sí? Que si el pastor se le antoja predicarnos 3 horas, pues usted dice, pues está bien, o sea, ¿cuál es la prisa, no? Este, entonces, pero no es así en general, vean nuestras iglesias, ¿no? Como somos. No es así. Entonces, Dios nos llama aquí a descubrir, ¿sí? Lo que es la verdadera religión, a gozarnos en su santo día, a ser felices, a poder manifestar con nuestras acciones mis creencias, ¿sí? No nada más con mi boca, porque es lo único que hacemos, ¿no? Sino en acciones, traducirlo en acciones. Esa es la religión verdadera. Si nosotros vamos por ahí al libro de Hechos, en los capítulos 3 y 4, nosotros vemos ahí los comienzos de la iglesia cristiana, ¿sí? Eh, y era una iglesia, ustedes han leído estos textos, una iglesia unida, muy unida, trabajadora, estudiosa, ¿sí? Sociable, tenía muchas cualidades, ¿sí? Que debiéramos nosotros de adoptar, ¿sí? Si quisiéramos ser una iglesia que atraiga a la gente, ¿sí? En esta iglesia dice por ahí la palabra de Dios que todos los días llegaba gente y se unía a ella, todos los días, ¿sí? A veces en cientos, a veces en miles, como en aquella ocasión de aquella predicación de Pedro, o en 2 ocasiones, ¿verdad? Por ahí. Y es algo que a lo mejor nosotros no nos imaginamos, ¿no? Y decimos, no, pues aquí si acaso se acerca una persona y así como llega se va, ¿sí? Entonces, esta era una iglesia que tenía lo que Dios esperaba de ellos. ¿Sí? Obviamente con el tiempo se fue perdiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja, ¿no?
pero eso no es un impedimento, ¿no? O sea, el decir, bueno, pues es que pues, ellos eran los primeros cristianos, ya después el chamuco hizo su trabajo y así, aquí estamos, ¿no? Nosotros. O sea, yo tengo que tomar lo bueno, ¿no? No nada más decir, y luego aparte, estamos en los tiempos finales y dice Dios ahí en su palabra que la iglesia de los últimos tiempos pues iba a ser así como que tibiezona, ¿no? Eso no es un pretexto, ¿sí? O sea, yo tengo que hacer mi parte. Si el resto de la iglesia no lo hace, pues ellos van a dar cuentas, ¿no? Yo tengo que responder por mí ante Dios. Entonces tengo que tomar todo esto que Dios me dice aquí en estos textos. Vamos a darle lectura por aquí algunos versículos. Vamos a San Mateo, capítulo 25. Sigue hablándonos ahí de lo que es la religión verdadera. Vamos a ver por qué. Mateo 25, del 31 al 40. Vamos a darle lectura rápidamente. Son textos que ustedes conocen. Mateo 25, del 31 al 40. Jesús cuenta por aquí una historia. A ver si se acuerdan ustedes, déjenme les digo, en San Mateo 25, del 31 al 40. Miren, Jesús cuenta por aquí una parábola acerca de unos talentos, ¿se acuerdan? Que un hombre por ahí adinerado entrega a sus siervos, ¿verdad? Y después culmina por aquí estas declaraciones con lo siguiente, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿sí? Dice, en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas ante él todas las naciones, así como aquel Señor reunió, dice, a sus siervos, ¿se acuerdan? A los que les entregó talentos. Los va a reunir, dice, y separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿qué les va a decir? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí? Qué padre, ¿no? O sea, dice a los que estén a su derecha, les va a dar entrada a qué dice, al reino que preparó Dios, dice desde el principio, ¿sí? Para ellos. ¿Y quiénes son los que van a entrar? ¿Quiénes son esos que están a su derecha? Aquí ustedes ven una imagen donde están representadas por aquí algunas religiones del mundo. Tenemos por ahí un judío, un católico, un budista, un ortodoxo, un musulmán. ¿Quiénes son los que van a estar ahí a la derecha de Jesús? Los católicos, los budistas, los ortodoxos, porque esos son más obedientes, más estrictos, ¿no? En su obediencia. Los judíos, ¿quiénes van a estar ahí? Los adventistas. ¿Quiénes son? Vamos a leer. ¿Quiénes son los que están allá a su derecha? Les dice Jesús a ellos, dice, porque tuve hambre, ¿y qué dice? Me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y ¿qué dice? Me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Y ellos, dice, le van a responder, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? ¿Cuándo? Empiezan a hacer memoria y dicen, creo que no, se está equivocando, ¿no? Y entonces, ¿qué les va a decir Jesús? Os aseguro, dice el 40, cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Dice, si alguna vez hiciste eso por alguien, por quien fuera, ¿sí? Es como si me lo hubieras hecho a mí. Y ellos son los que van a entrar al reino de Dios. Si se fijan ustedes, aquí no menciona religiones ni denominaciones. No dice, va a poner a su derecha a la iglesia adventista, a la iglesia católica, a los musulmanes,
o a los protestantes, ¿no? Que a veces así creemos, ¿no? Que así es el asunto y no. Aquí dice quiénes son los que van a heredar ese reino. Eh, Vamos a Santiago 1, 26 y 27. Voy a pedirle a alguien que nos ayude a leerlo. Santiago 1, 26 y 27. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. ¿Quién lo tiene por ahí que nos ayude a leerlo? Yo. Ah, Adelante, ¿quién fue? bueno, Ok. bueno, voy. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué les parece? Está claro, yo creo que muchos conocemos este texto, ¿no? Pero como que no, a veces no le ponemos mucha atención, ¿no? Dice Dios, si te crees religioso, ¿qué dice? Pero no refrenas tu qué, dice, tu lengua, te gusta el chisme, dice, te engañas a ti mismo y tu religión, dice, es vana. Y es lo que le está diciendo por aquí al pueblo de Israel en Isaías. Dice, ustedes se creen muy religiosos, ayunan, oran, pero dice, oprimen a los pobres, a sus trabajadores, ¿sí? Pasan por ahí donde hay una persona con necesidad y se hacen los que no ven. Dice, esa religión, dice, no sirve, dice Dios. No sirve, aunque vayas a la iglesia, aunque des tus diezmos, aunque estudies mucho, no sirve. Y dice Dios, la religión verdadera, ¿cuál es? Dice ahí, dice, delante de Dios es visitar, ¿a quiénes? A los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y aquí podemos agregar a mucha gente. Aquí Dios menciona nada más, dice huérfanos y viudas, pero ¿cuánta gente está en tribulaciones, en necesidad, en problemas? Dice, visítalos, apóyalos, dales consuelo o lo que necesiten. Si necesita dinero, dale dinero. Si necesita ropa, dale ropa o comida. Y aparte dice, no nada más es eso, porque a veces creemos que nada más con ayudar también ya lo hicimos, ¿sí? Dice Dios, sí, haz esto, ayuda, ¿sí? A los que lo necesitan, pero aparte también dice, guárdate sin mancha de este mundo. O sea, son varias cositas, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. Y en el capítulo 2 de Santiago, y más adelante, vamos a ver qué nos dice por ahí, en los versículos del 14 al 20, dice Dios lo siguiente, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene que obras, ¿de qué le sirve? Dice, ¿podrá la fe salvarlo? Porque decimos que el justo vive por la fe, ¿no? Y que nos salvamos por fe. Y podemos decir, pues yo nomás con la fe la hago, no necesito nada más, pero hace una pregunta aquí, dices, pero si no hay obras, o sea, no hay nada que, como decimos, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Dice la pregunta, ¿te sirve de algo eso? Si un hermano o hermana está sin ropa o carecen de sustento diario, dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve? ¿Cuántas veces, por ejemplo, le decimos a alguien, vamos a orar por usted, hermano? Una frase bien común, ¿no? Con nosotros. Ahí vamos a orar, ¿sí? Pero si yo podía hacer algo más que orar por esa persona, o sea, si yo traía una moneda por aquí en mi bolsillo, si yo traía un mensaje a lo mejor de ánimo, si yo traía o tengo ropa para ayudarle, porque necesita ropa, y yo le digo, voy a orar por ti, ¿de qué le sirve a esa persona? La persona va a decir, pues yo no quiero tus oraciones, o sea, yo necesito esto, ¿sí? Necesito dinero, necesito trabajo, necesito comida, necesito ropa, ¿sí? Necesito apoyo porque estoy enfermo. Eh, las oraciones no le ayudan de mucho a él, ¿sí?
Y dice aquí, sigue diciendo, así también la fe, si la fe no tiene obras, dice, esta es muerta. Y alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿sí? Muéstrame, dice Santiago aquí, muéstrame tu fe sin obras. A ver, dice, a ver si se puede. Y yo te mostraré mi fe a través de qué? De las obras. Así es como se demuestra, no es nada más diciéndolo. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, y haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Dice, ¿qué quieres saber, hombre vano? Que la fe sin obras es inútil. Dice, ¿quieres entender esto? ¿Puedes entender esto? Que es inútil la fe sin obras. Entonces, está fuerte, ¿no? Lo que nos dice aquí, porque muchas veces, pues vivimos engañados, ¿no? Dentro de nuestra religión, ¿sí? Y estamos totalmente perdidos y alejados de Dios. Y si queremos conocer todavía más, voy a invitarles ahí a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12. Es un capítulo que, en el cual Dios también aquí abunda en relación a lo que es la religión verdadera, ¿sí? Para todos los que nos hemos preguntado, ¿y cuál será la religión verdadera? Bueno, ya vimos aquí algunos puntos en Isaías, en Santiago, en Mateo, y vamos a ver qué nos dice aquí San Pablo. Capítulo 12 de Romanos dice lo siguiente. Vamos a leer, déjenme les digo desde cuál. Bueno, desde el 1 vamos a leer, dice, son textos muy conocidos. Dice, hermanos, dice, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿sí? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice. Así que punto número 1 dice, tenemos que cuidar nuestro, ¿qué? Cuerpo. No nada más basta con leer la Biblia, o sea, dice Santiago, dice, tienes que demostrar lo que dices. Nosotros somos una iglesia que promovemos mucho la salud, ¿no? Tenemos un mensaje muy especial de parte de Dios en relación a esto, pero somos una iglesia enferma. Entonces, dice Santiago, ¿de qué te sirve eso? ¿Te puede salvar tu fe o lo que dices creer? ¿Sí? Obviamente no, ¿verdad? No os conforméis, dice, a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios. Dice, buena, agradable y perfecta. Punto número 2. Dice, no hay que adaptarnos a qué? A este mundo, a las costumbres de este mundo, en el sentido de que sean cosas que me estén apartando de quién? De Dios, ¿sí? Por la gracia que me es dada, os digo que cada uno de vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con moderación conforme a la medida de fe que Dios repartió para cada uno. Otro punto, la humildad, ¿sí? De no creernos más que otros, ¿sí? Que yo no me sienta mejor persona o mejor cristiano que el que está ahí a mi lado. No, porque aquel hace esto o porque aquel no hace tal o cual cosa y yo sí, ¿sí? Así que yo soy superior a él, ¿no? Dice, porque así como en el cuerpo tenemos muchos miembros y todos tienen la misma función, perdón, y no todos tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros unos de otros. ¿Sale? Tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si alguno tiene don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Y si es de servicio, úselo en servir. El que enseña, enseñe. El que exhorta, anime a los demás. El que reparte, hágalo generosamente. El que preside, dice, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que generalmente también nos menospreciamos, ¿no? Unos a otros, porque es que yo predico, es que yo canto, es que yo soy el que ayudo. Dice Pablo, todos somos un cuerpo. Si tú sabes hacer eso bien, dice, lo haces con gusto, qué padre, síguelo haciendo, ¿sí?
El otro que está a tu lado a lo mejor no nació para eso y él tiene que hacer su función en este mundo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender esto, ¿no? Porque a veces sí como que nos empezamos a comparar, ¿no? Y digo, "Ay, yo sí voy a dar estudios y él no. Yo sí hago esto y aquel no, así que yo soy mejor que él, ¿sí? Entonces dice, no hay que tener un concepto más elevado de nosotros mismos que el que debemos de tener. Dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced el mal, seguid el bien, amaos unos a otros con afecto fraternal. En cuanto a la honra, dad preferencia a quienes, a los otros. O sea, si se trata de honrar a alguien, generalmente pues la queremos para nosotros, ¿no? La honra, como Amán, ¿se acuerdan? En la historia de Esther, eh, él quería la honra, el reconocimiento para él, no para alguien más, ¿no? Y nosotros es lo que hacemos, ¿no? Generalmente, pero dice Pablo, esto no debe suceder dentro del pueblo de Dios. Eh, Dice, en el trabajo, ¿qué más dice ahí? Los que trabajamos, dice, no seáis perezosos, sed fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, gozosos, perdón, en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Contribuid a las necesidades de los santos, practicad la hospitalidad. Dice, fíjense las necesidades de la iglesia, ¿sí? Porque generalmente nos fijamos allá en los de fuera, ¿no? Y la iglesia la descuidamos. Dice, practiquen la hospitalidad, sean hospedadores, inviten a la gente, ¿no? A su casa. Ahorita pues no se puede, ¿no? Realizar esto, pero tuvimos mucho tiempo, ¿no? Para hacerlo. Y ojalá que no le hayamos fallado a Dios en esto, ¿no? Dice 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Sed unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno ante todos los hombres, dice, en lo posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos, ¿sí? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Al contrario, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Actuando así, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, vence el mal con el bien. Bueno, leímos una lectura así muy rápida. Si se fijan, son muchísimos consejos que nos da Pablo, que tienen que ver con la verdadera religión, ¿sí? O sea, de no nada más decir o profesar, ¿no? Una religión, sino vivirla, es lo que nos dice por aquí. Así que analicen bien luego este capítulo, está muy, muy interesante y podemos sacarle muchas enseñanzas. Y bueno, sigue diciendo aquí algo más interesante aquí, Dios, acerca de lo que es la verdadera religión. Fíjense bien. Hay personas, dice, de imaginación enfermiza para quienes la religión es un, ¿qué dice? Un tirano. Es decir, dice que los gobierna con vara de hierro. Es decir, no somos felices. ¿Sale? Ahí estamos en la iglesia, ahí de armados, ¿no? Y ya tenemos 40 años ahí en la iglesia, pero no soy feliz. Porque dice que tengo una imaginación, como dice ahí, enfermiza. Y vean lo que pasa. Dice, no existe amor en su corazón. ¿Sí? Su rostro, ¿cómo es? Dice ahí, como el de esta muchacha que está aquí en la foto. No. Y esto caracteriza mucho al cristiano en general, ¿eh? O a los que nos decimos cristianos. Dice, su rostro siempre es, como dice, ceñudo ahí, fruncido, ¿no? Con cara de, ¿cómo decimos? Que parece que estamos chupando limón, ¿no? Serios, amargados, ¿no? Esa es la imagen que todo el mundo tiene de un cristiano, ¿no? Dice, dice, las deja heladas la risa inocente de la juventud, o sea, nos escandalizamos, ¿no? De, los chavos, aguas, ¿no? Dice, o de cualquiera, consideran como pecado, fíjense bien, toda, ¿qué dice? Toda recreación o diversión. Aguas, ahí está el diablo, no vayas porque ahí está el diablo. Y vivimos así como, dice aquí, como si nos tuviera un tirano, ¿cómo se dice? Reprimidos,
no somos felices dentro de lo que es la religión. Y dice, y creen que la mente debe estar constantemente dominada por pensamientos austeros, ¿sí? Espero que no hayamos aquí de este tipo de personas, ¿no? Y si hay algo que nos identifique aquí con esto que nos dice, bueno, tenemos que pedirle mucha ayuda a Dios, ¿no? Hay que analizarnos si realmente soy feliz, ¿sí? En donde estoy. Eh, si no me siento como reprimido, o sea, a lo mejor ante la iglesia y ante los hermanos me muestro así como pues, muy religioso, ¿no? Pero no soy feliz, o sea, siento que ay, se me antoja hacer esto, pero pues es pecado y ¿no? Y aquello es del diablo y así vivimos, ¿no? Y Dios no quiere eso de sus hijos, ¿sale? Sigue diciendo, la religión conduce al hombre a una relación personal con Dios. Eso era el significado de la palabra religión, ¿se acuerdan? Unir fuertemente bueno, al ser humano con Dios, ¿sí? Dice, pero no exclusivamente con Él, porque los principios del cielo han de vivirse de manera que puedan ayudar a qué? Ayudar, perdón, y bendecir a quienes, a la humanidad. O sea, no es nada más estar ahí metido en la iglesia, ¿no? O sea, cuando termina el culto, cuando terminan los programas de la iglesia, ¿qué voy a hacer afuera? Dice aquí. Dice, hay que ayudar, hay que bendecir a quién? A la humanidad. O sea, que mi vida tenga un sentido, ¿no? Fuera de la iglesia. Dice, un verdadero hijo de Dios lo amará con todo su corazón. Y amará también a quién. Porque muchos amamos a Dios, ¿no? O al menos eso decimos, ¿no? Yo amo mucho a Dios, pero amo a mi vecino, el que me echa la basura ahí, en la banqueta. Amo a mi jefe de trabajo, a mis compañeros de trabajo, amo a mis hermanos de la iglesia, amo a mi primo, ¿sí? Amo al que me hace la vida imposible. Ahí ya empezamos, ay caray, pues a lo mejor no, ¿sí? Pero digo que amo a Dios. Entonces dice, la verdadera religión es el resultado de la obra de la gracia, ¿qué dice? En el corazón. ¿Sí entendimos? Aquí no dice, la verdadera religión es la budista, es la metodista, la católica, los musulmanes, judíos. No. Dice, dice, la que hace que la vida fluya en forma de buenas, ¿qué dice? Obras. Como lo hace una fuente alimentada de corrientes vivas. Porque somos alimentados de quién? De una fuente de agua viva. Y entonces le dijo Jesús a aquella mujer, ¿se acuerdan? Que esa fuente dice que de la cual podemos beber, dice, va a salpicar ¿a dónde? Hacia otros también, o sea, va a afectar a otros, ¿sí? Así que bueno, tienen aquí una imagen en su pantalla de un personaje muy famoso. ¿Se acuerdan de esta mujer? De Dorcas. Eh, una mujer que precisamente aplicaba todos estos principios, ¿no? Que vemos aquí. Ella no daba estudios bíblicos, ella no predicaba ni se paraba a cantar en la iglesia, no, no daba despensas, no, ¿qué más podemos decir? Bueno, muchas cosas, ¿no? Que podemos nosotros pensar, ¿no? ¿Qué hacía ella? Ella tenía un talento muy especial y lo usó para quién? Para la obra de Dios. Y a lo mejor pueden decir, a lo mejor alguien lo pudo haber menospreciado en algún momento, ¿no? Por lo que decimos ahorita, no, pues es que ya no, ni hace nada en la iglesia, ¿sí? Es de la gente que nomás llega y se sienta y escucha. Pero ¿qué hacía ella? Cuando salía de la iglesia, trabajaba para quién? Para Dios, con lo que ella sabía hacer. Si no sabía predicar, no importaba. Ella sabía hacer ropa y a eso se dedicaba y ayudaba a quienes, a los pobres. Estuvieron por aquí en Hechos capítulo 9. De tal manera que cuando ella fallece, ¿sí? Ustedes se acuerdan cómo lo resintió aquella población donde ella vivía. Y pidieron la intervención por ahí de Pedro, ¿se acuerdan? Y bueno, milagrosamente ella vuelve a la vida, ¿no? Porque Dios tenía todavía
un propósito, ¿no? Para ella. Y aparte de manifestar su poder. Y dice aquí una frase muy, muy interesante que concuerda, ¿no? Con lo que ella hacía con su vida. Dice, vive no para que se note tu presencia, sino para que se note, ¿qué dice ahí? Tu ausencia. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta mujer no vivía para hacerse sentir, ¿no? Para hacer sentir su presencia, como a muchos de nosotros nos gusta, ¿no? Que la gente nos alabe, nos aplaudan, tener, no sé, un lugar privilegiado, ¿no? En la sociedad, en la iglesia. Eso es lo que nos gusta, ¿no? Hacer sentir ¿qué? Nuestra presencia. Pero dice este consejo, dice, no vivas para que se note tu presencia. Vive, dice, para que se note tu ausencia. Es decir, que cuando tú no estés, la gente te extrañe y digan, ay, qué lástima que ya no vive aquí, qué lástima que se fue a otro lugar, a otra iglesia, qué lástima que se fue a otro país a lo mejor, ¿no? O qué lástima que falleció, ¿sí? Se va a sentir mucho su ausencia, le vamos a extrañar demasiado, ¿sí? Y no que cuando ya no esté yo, por la razón que sea, la gente ni se acuerde de mí. O la gente siente un alivio, ¿no? Ay, qué bueno que ya se ve el vecino, ¿no? De que pueden decir los demás, ¿no? Qué bueno porque qué carácter tenía, ¿no? O qué molesto era. Eh, este es un gran consejo, ¿no? Y cuando ella muere, el pueblo, no nada más la iglesia, el pueblo notó y sintió su ausencia. Y ya no sabían qué iba a pasar y decían, ¿y ahora cómo le vamos a hacer, no? Ya no está ella. Entonces, ojalá que nuestra vida tenga ese impacto, ¿no? En los demás, en la gente que nos rodea, con las familias, con nuestros trabajos, en nuestra escuela, en la iglesia. Y bueno, finalmente nos dice en Filipenses 2, del 5 al 8, ahí está nuestro mayor ejemplo, ¿no? Con esto vamos a terminar. De el ejemplo de quién? De Jesús. ¿Sí? Que bueno, si nosotros decimos que somos seguidores de Él, pues debemos de tener algo parecido, ¿no? A Él. Filipenses, capítulo 2, también son textos muy conocidos. Vamos a darle lectura. Filipenses 2. Los versículos del 5 al 8. Voy a pedirle a alguien que nos ayude a leerlo. Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Quién nos ayuda? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, ahí está el mayor ejemplo, ¿no? Dios no nos está pidiendo que entreguemos nuestra vida, ¿no? Así como Él lo hizo, pero nos está dejando un gran ejemplo, ¿no? De lo que es un servicio abnegado, de lo que es el no pensar en mí nada más, ¿sí? Sino en ver las necesidades de otros, ¿no? Él no tenía necesidad de venir a este mundo, ¿o sí? No tenía esa necesidad, ¿sí? No tenía por qué venir a este mundo a sufrir, a venir a sufrir lo que nosotros sufrimos y a morir de la forma en la que murió, ¿sí? Sin embargo, dice que él, en la posición en la que estaba, dice que eso no le impidió. A veces a nosotros nos atan cosas a este mundo que no son nada, ¿no? Por las posesiones que tengo, por mi trabajo que tengo, y dice la gente, ¿no? Que nos subimos a un ladrillo y nos mareamos, ¿no? Fíjense quién era él, ¿sí? Antes de venir aquí, ¿no? Era igual a quien dice ahí, igual a Dios, era el gobernante de todo, el dueño de todo, y vean cómo vino aquí a nacer, a vivir y a morir.
es el máximo ejemplo, ¿no? De lo que nosotros podemos llegar a hacer también en este mundo, o sea, de despojarnos un poquito de nuestro egoísmo, ¿sí? A eso se refiere el verdadero ayuno que menciona por ahí Isaías 58, de privarnos un poquito de lo que yo quiero, de lo que me gusta, de lo que creo que necesito y fijarme un poquito más en los demás, ¿verdad? El Salvador, dice, dio su vida preciosa para establecer una iglesia, ¿qué dice? Capaz de cuidar las almas entristecidas y tentadas. Un grupo de creyentes, dice, puede ser pobre, sin educación, desconocido, sin embargo, estando en Cristo, puede hacer en el hogar, en el vecindario y en la iglesia, y aún, dice, en regiones lejanas, una obra cuyos resultados sean tan abarcantes como la eternidad. ¿Qué les parece? Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dice, Él no nos pide que tengamos mucho dinero, o posición, o educación, o muchos talentos, ¿no? Simplemente pide que nos entreguemos a quién, a Él, que le entreguemos nuestra vida y Dios va a hacer el resto, ¿no? Dice, en donde quiera que nos paremos, dice, nuestra obra va a tener repercusiones eternas, ¿no? Para los demás. Y ojalá que ese sea que podamos cumplir, ¿no? Con ese objetivo como personas, ¿sí? En lo individual y como iglesia también, en lo colectivo. Y bueno, vamos a despedirnos. Que Dios nos bendiga, que tengan un feliz sábado.